amigo muy cercano me platicó esta experiencia que tuvo de pequeño, pero quiere permanecer en el anonimato, entonces yo voy a decir que su nombre es Ángel. Ángel de pequeño era un niño muy apegado a su abuelo, amaba a su abuelo y su abuelo lo adoraba. Quería a todos sus nietos, pero en especial se inclinaba mucho por Ángel, tal vez porque compartían muchos gustos en común, como por ejemplo los caballos, ir a acampar. Le encantaba a Ángel ir a acampar con su abuelo. Y pasaban mucho tiempo juntos. A veces su mamá se lo tenía que llevar de casa de sus abuelos a regañadientes porque no se quería ir. Amaba a su abuelo. En una ocasión, su abuelo se fue, como cada verano acostumbraba a irse a acampar 2 meses a la sierra. Se fue con un amigo de él, que era un indio de la tribu Kickapoo. Siempre lo llevaba con él el abuelo, siempre llevaba a ese indio con él. Y en esa ocasión, cuando iban subiendo la sierra, lo hacían caminando, jalando sus caballos. El abuelo de Ángel comenzó a sentirse mal, sintió un dolor muy fuerte en el pecho y de pronto cayó desplomado. El indio rápidamente se quiso ir por ayuda, pero el abuelo le decía que no lo dejara solo, que no quería quedarse solo ahí. Y el indio le decía: Señor, voy a ir a pedir ayuda, ahorita regreso con ayuda. Y el abuelo le decía: no me dejes solo, no quiero estar solo, no quiero morir solo. Pero el indio, desesperado por verlo así, corrió por ayuda sin escuchar. Al regresar con ayuda, encontraron al abuelo de Ángel ya muerto, ya había fallecido. Esta noticia a Ángel le dolió muchísimo, se sintió muy mal, lloró muchos días. Y su abuela le regaló un retrato de su abuelo con su caballo. En el retrato estaba su abuelo abrazando su caballo. Y Ángel lo conservó, siempre lo tenía al lado, en un buró que tenía al lado de su cama. Pasaron los años y Ángel fue creciendo. Y cada vez que le sucedían cosas, que le pasaban cosas tristes o cosas alegres, llegaba directo a su cuarto a platicarle a su abuelo, al retrato de su abuelo, a platicarle todo lo que le había sucedido. Y así fue siempre, durante años y años. Cuando Ángel entró a la universidad, tuvo una novia. Y la mamá de su novia era muy religiosa. Entonces Ángel les platicaba siempre sobre su abuelo, les platicaba cómo lo quiso. Para él era todo su amor, su abuelo. Y también les llegó a comentar que a veces le sucedían cosas en su habitación, que a veces escuchaba que caminaban y se levantaba, prendía la luz y no veía a nadie. A veces decía que sentía la respiración de alguien muy cerca cuando estaba durmiendo, igual se despertaba y prendía la luz y Ángel no veía a nadie en su habitación. Y la mamá de su novia escuchaba cada historia que le platicaba, muy atentamente. En una ocasión Ángel se fue a dormir a casa de uno de sus primos y hacía un viento muy fuerte. Entonces su tía cerró la ventana para que estuvieran más resguardados. Pero en la madrugada Ángel sintió un viento muy fuerte, muy helado en su cuerpo. Se levantó y vio que la ventana estaba cerrada. Se volvió a recostar, se volvió a dormir y a los pocos minutos empezó a sentir una respiración muy cerca de su oído. Empezó a invadirle tanto miedo que no quería ni moverse, estaba totalmente tapado hasta la cabeza con la sábana y no quería ni siquiera bajar la sábana para ver qué era porque sentía muy cerca de él la respiración. De pronto se quedó dormido sin darse cuenta. Al día siguiente le platicó a su novia y a su mamá lo que le había sucedido y su mamá le dijo:
la mamá de su novia, le dijo: Ángel, ya no le platiques al retrato, ya no le platiques a tu abuelo las cosas, no lo estás dejando descansar en paz. Al momento que tú le platicas, no lo dejas descansar en paz. Es como si lo quisieras tener vivo aquí contigo. Ángel no creía esto, decía: no es posible, señora, o sea, no, esto no puede pasar. Sí, Ángel, le decía la señora, hazme caso, ya guarda, despídete del retrato, despídete de tu abuelo, dile que lo amas y que lo vas a guardar, que lo quieres dejar descansar en paz. Y vas a ver que no te va a volver a pasar nada, nada extraño. Ángel no sabía si hacer esto porque le dolía guardar el retrato. A él le gustaba mucho llegar de la calle, llegar a su habitación y ver a su abuelo ahí. Sin embargo, lo hizo. Llegó, platicó con el retrato, platicó con su abuelo, le dijo que lo iba a dejar descansar en paz, que siempre lo iba a tener en su corazón y en su mente. Entonces estuvo un buen rato llorando con el retrato, acariciando el retrato de su abuelo, despidiéndose de él, y tomó la decisión de guardarlo. Lo guardó, como le dijo su suegra, lo guardó en un cajón y nunca más lo volvió a sacar. Y jamás, a partir de ese día, jamás le volvió a pasar nunca nada. ¿Será coincidencia o no será? Pero esto fue verídico. Esta historia fue verídica.